Que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos escuchan a través del canal Vida para Ti, un canal que Dios en su misericordia nos ha permitido tener para acompañarlos en el caminar de fe, de tal manera que puedan disfrutar la vida abundante en Cristo. En la medida que la vamos conociendo y vamos obteniendo entendimiento, la podemos hacer real en cada uno de aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero que la salvación no se queda solamente en este plano espiritual donde entendemos que pues nos fuimos librados del poder de la muerte, sino que esta salvación es integral. Abarca nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y es nuestro deseo a través de este canal, a través de los consejos, de las reflexiones, de las conferencias, que cada vida que se contacta con ellas pueda conocer, entender, descubrir que la vida en Cristo no es algo que esperamos nosotros morir para luego disfrutarla en la vida eterna. No. Desde el primer día que reconoces a Jesucristo como tu Salvador, comienzas a entrar en una nueva vida. Y a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que los recibes desde el primer día que reconoces a Jesucristo, conocemos en qué consiste esta vida abundante que se comienza a disfrutar aquí en la tierra y claro que sí, en la eternidad. Hoy quiero contestar una pregunta que me enviaron a través de un mensaje de texto y les invito a cualquier duda, cualquier tema que quisieran que les aclaremos, que les ayudemos. Con mucho gusto nos los hacen llegar, ya sea a través de nuestro correo electrónico, por nuestra página por Facebook, a través de nuestro canal nos pueden escribir. Bueno, no hay excusa, pueden contactarnos y nosotros con mucho amor las vamos, yo las voy poniendo en la listita y en la medida que voy trabajando los temas, pues los vamos subiendo. Porque nuestro deseo es ese, cualquier duda, cualquier dificultad que usted tiene que no le permite avanzar, apropiarse de esa vida abundante, nos las hace llegar y le vamos a ayudar. Entonces una amada hermana me escribe y me pregunta, ¿puede uno ser espiritual pero ser carnal? Tremenda pregunta esa. Me gustó la pregunta. Que invita a reflexionar y a mí eso me gusta mucho. ¿Puede uno ser espiritual pero ser carnal? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué dice las escrituras, porque no es lo que yo diga, lo que yo piense. Obviamente, no se puede ser espiritual y a la misma vez carnal, pero vamos a ver en qué sentido. Porque la pregunta parece sencilla, pero no es tan sencilla. Tuve que tomarme mi tiempo para poderla responder. Así que vamos con la ayuda del Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta hora, que todo lo que compartamos sea a través de tu palabra, que no hablemos conforme al deseo de nuestro corazón, sino a través de la revelación de tu santa y divina palabra y que a través de ella sean edificadas nuestras vidas. Te pido por cada uno de los que escuchan este mensaje para que puedan cada día crecer en el conocimiento que solo das tú. Amén. Bueno, y entonces, orando y buscando dirección, yo creo que no hay mejor carta que nos pueda arrojar luz sobre el tema que la carta a los Corintios, la primera carta de los Corintios.
Esta es una carta que Pablo la dirige a esta iglesia. Y la dirige porque recibe un informe acerca de unas situaciones que estaban ocurriendo en esta iglesia, una iglesia que él fundó. Y esta iglesia, no voy a entrar mucho en detalle acerca de la iglesia como tal porque no es el tema, pero para poder desarrollar lo que quiero ir explicando, pues tengo que detenerme un poquito. Esta iglesia era una iglesia que tenía muchos líderes, estaba dotada de muchos dones para ser bien edificada y prosperada. Sin embargo, a pesar de que estaba dotada, era una iglesia muy carnal. Ya vamos entrando en el tema, ¿verdad? Era una iglesia que tenía mucho conflicto interno. De hecho, en el informe que le hacen llegar a Pablo, los de la familia de Cloé, dice en la introducción de la carta, habla acerca de que habían unas divisiones internas. Y no tan solo unas divisiones internas, sino que también habían unas situaciones de pecado de inmoralidad sexual. Había muchas situaciones, a pesar de que era una iglesia dotada con dones espirituales, y los dones son para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces, eso motiva a Pablo a escribir a la iglesia para trabajar con este asunto. Entonces, encontramos aquí a Pablo hablando acerca de... Déjenme aquí un momentito. Déjenme ubicarme en la otra versión. Encontramos aquí a Pablo hablando acerca del aspecto de lo que es revelado por el Espíritu y a quién le es revelado y quién lo puede entender. Y la importancia de poder comprender lo que es espiritual. Porque si no se comprende, pues entonces no puede haber un crecimiento. En otras palabras, él sigue desarrollando este tema en el sentido de que las cosas que Dios revela al hombre las revela a través del Espíritu Santo. Él los quiere llevar luego a que comprendan que Pablo divide 3 tipos de personas, pero hace la salvedad de que lo que es de Dios solamente se puede comprender a través del Espíritu. Dice, Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que para que nosotros podamos discernir lo que hemos recibido, todo lo que envuelve todo lo que implica la salvación, todo lo que implica un caminar como creyente, eso, la única manera de poderlo comprender es a través del Espíritu. ¿Por qué Pablo hace esa introducción para luego aclarar los 3 tipos de personas? Pues lo enfatiza, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y el primer hombre que él describe es al hombre natural. Al hombre natural que solamente puede discernir lo que es del mundo de los sentidos. Es el hombre adámico. Aquel hombre que se identifica con el primer Adán. Todos nosotros nacemos como hombres y mujeres en esa condición natural. Vivimos por los sentidos. Somos un alma viviente, pero nuestro espíritu no ha sido vivificado por el Espíritu Santo todavía. Eso solamente cuando reconocemos
en un estado de conciencia que somos pecadores, que vivimos lejos de Dios, que necesitamos un Salvador, y entonces el Espíritu Santo nos capacita, nos vivifica nuestro espíritu, y de esa manera nosotros pasamos entonces al segundo tipo de persona que habla Pablo, que es el hombre espiritual. Ese hombre espiritual es el que ha sido renovado, vivificado por medio del Espíritu Santo. Este hombre, este segundo hombre, sí puede discernir las cosas que son del Espíritu. El primer Adán no. El primer hombre natural no puede. O sea que cualquier persona que en esta hora a mí me está escuchando y no ha reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador de su vida, y que vive separado de Dios, está en la posición natural. Y tal vez ni entienda lo que yo le estoy diciendo. Y no resisten nada del tema espiritual. Y abren la Biblia y no la entienden. Porque están en la condición de vivir por los sentidos, en el poder del alma. Pero no se me vaya, quédese ahí, que la idea es que pase de muerte a vida y que su alma reciba vida con la ayuda del Señor. Así que yo te invito que no te retires, quédate ahí, que la misma palabra va a infundir fe a tu vida. Dice que la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No dejes de seguir escuchando la palabra, porque todos estábamos en esa condición en la que tú hoy tal vez te encuentras. No pierdas la esperanza. Y dice, hombre natural, el que no puede comprender las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Escucha un mensaje, no lo entiende, no puede discernir nada que tenga que ver con el aspecto sobrenatural. Entonces dice, el espiritual es aquel que ha sido renovado por el poder del Espíritu Santo. Ahora Pablo entra en el tercer capítulo a hablar de otro tipo de persona. Y aquí vamos entrando a ir respondiendo la pregunta de la amada hermana que me escribió. Pablo entonces dice, después de explicarle estos dos tipos de personas, va a llevar el asunto que le trajeron de que hay una condición en la iglesia interna de conflicto, de chismes, de peleas, de contiendas, de envidias, de celo, todo eso. Había de todo eso, había inmoralidad sexual. Y según lo que dice ahí, la iglesia había pasado la mano al pecado y no habían actuado sobre esa conducta inmoral. Imagínense la condición que había llegado esta iglesia. Y Pablo les dice, ustedes ni están en la condición natural. Ustedes no son de aquellos que no conocen de la palabra, porque yo los instruí. Ustedes aceptaron al Señor. Ustedes fueron bautizados en las aguas. Así que ustedes no están en esa condición natural. Pero tampoco son espirituales, muchos de los que hay en esa iglesia. Porque su conducta no evidencia que viven llenos del Espíritu Santo, que viven en comunión con Dios, que viven andando en el Espíritu, que viven en santidad y en temor a Dios, porque los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, templanza, benignidad, mansedumbre. O sea, y lo que yo estoy escuchando y lo que estoy yo recibiendo y el informe que me están dando es muy contrario a esos frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo les voy a decir a ustedes en qué condición están. Más o menos así viene el asunto, parafraseando. Y dice, de manera que como no son naturales, tampoco son espirituales, les tuve que hablar como a carnales. O sea, que en un sentido han recibido
al Espíritu Santo de Dios. Pero Pablo dice que el espiritual vive conforme a los frutos del Espíritu Santo. O sea, que no porque usted haya recibido el Espíritu Santo, usted ya es espiritual. Sí dice Pablo, y muchas veces se refiere a los santos de la iglesia, porque hay una santidad posesiva. Hemos sido sellados, pero la santidad debe ser progresiva. O sea, debe ir que manifestándose eso que hemos recibido en Cristo y que nos ha santificado por su sangre y ahora somos santos delante de Dios. Eso ahora se tiene que manifestar en nuestra conducta. Lamentablemente en el creyente aquí carnal que él está hablando, eso no ocurrió. Y le dice, ustedes son carnales como niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces ni lo son todavía. O sea que no han tenido un crecimiento desde que Pablo estableció esa iglesia y les dio seguimiento y les dio discipulado y le daba clases bíblicas y le daba prédica y le hablaba y le hablaba y le hablaba. No aprendían, no crecían, no aplicaban, se quedaban siempre en los primeros rudimentos. Y dice, después que yo he hecho todo eso, ahora me entero a través del informe que siguen siendo carnales. Porque me informan que sigue habiendo celo, contienda, disensiones. No son carnales. Y no andan como hombres que no tienen a Dios. Porque entre ustedes hay esta contienda de que unos son de Pablo, otros son de Apolos. Y Pablo dice, pero ¿por qué ustedes se comportan así? Ustedes todavía no han entendido el primer fundamento que fue Cristo, quien fue a la cruz. Esos primeros rudimentos de que Jesús es el Hijo de Dios y vino a rescatar lo que se había perdido, primeros rudimentos. Todavía no han entendido eso. Todavía no pueden discernir eso en su espíritu. Para que dejen de poner la mirada en el hombre, sino en Jesucristo. Ay, hermano. Yo mientras leía la pregunta, yo decía, ay, Padre, lo más que hay en las iglesias son cristianos carnales. Hoy, donde hay tanta información accesible, ¿cuánta contienda no vemos de eso? Que si yo soy de aquí, que si yo soy de allá, que si yo pertenezco aquí. Cuando Cristo fue el que murió en la cruz. En cielos, en contienda, en competencias. Bueno. Pablo le decía, es que nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, Jesucristo. Y como esta iglesia fue tan dotada de conocimiento, de tantos líderes, bueno, tanta sabiduría. Le decía, ustedes pueden tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo. ¿Y de qué vale si todavía no han entendido que Jesucristo es el maestro? Pablo estaba indignado cuando escribió esta carta porque decía, pero ¿cuándo van a aprender? Todavía siguen en esta inmadurez espiritual, todavía siguen comportándose como niños, son carnales, ¿ves? Así que aunque eran cristianos, no habían crecido espiritualmente. Si nosotros vamos un momentito y me acompañan aquí en Hebreos, capítulo 5, Él nos arroja un poquito más de luz, porque esta no fue la única iglesia que estaba en esto. Pablo, ¿qué batalla tenía Pablo con los cristianos carnales dentro de la iglesia? Dice, aquí lo mismo. Aquí Pablo estaba hablando acerca del sacerdocio de Jesucristo, de temas más profundos, ya no eran rudimentos, ya no eran temas de fundamento doctrinal, algo más profundo. Y él dice, pero lamentablemente no puedo entrar en más detalles porque
ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que les vuelva otra vez a dar los primeros rudimentos de la palabra. Porque esto todavía no lo pueden entender, el alimento sólido. Todavía son inexpertos en la palabra porque son niños. O sea que un cristiano carnal es inexperto en la palabra. No la sabe escudriñar. No la sabe estudiar. No la entiende. Porque es niño. Se quedó en lo básico. Es como un niño que tome leche y no pueda digerir luego alimento sólido. Eso le va a afectar su crecimiento espiritual. Eso le va a impedir ejercer el propósito de Dios en su vida, el servicio, porque no ha tenido una madurez y mucho menos podrá entrar a vivir esa vida abundante porque no sabe cómo pelear las batallas espirituales. O sea que esto es serio, esto de no crecer espiritualmente es serio. No es que se pierda esa salvación, es que usted pierde tantas bendiciones y tantas recompensas y mucho tiempo. El enemigo gana demasiado terreno cuando no hay crecimiento espiritual. Y eso Pablo lo cargaba porque él decía, es que no ha sido por falta de enseñanza, porque yo me he ocupado de ustedes. Estuvo 1 año y medio con esta iglesia y ahí estuvo dedicándose y trabajando. Fue la iglesia que más trabajo le dio, fue la iglesia que más tiempo dedicó y sin embargo seguían carnales. Seguían carnales. El no crecer nos impide entender. Es un peligro no crecer espiritualmente, pues nos inhabilita para poder comprender las escrituras y mucho menos poder vencer. O sea que estamos atendiendo un tema bien delicado porque la orden es bíblica, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el creyente ha recibido el Espíritu Santo, no como el natural. El hombre natural se queda en ese estado y no puede comprender las escrituras porque no tiene el Espíritu Santo. No entiende nada. Pero el hombre carnal es capaz de comprender solo verdades muy pequeñitas, muy sencillas. Ha sido dotado para entenderlas, pero no ha dispuesto su corazón, no ha dispuesto su mente y mucho menos lo poco que sabe lo obedece. Por eso Jesús le decía a los discípulos, yo quisiera hablar de cosas más profundas del reino. Yo quisiera hablar de otras cosas, pero no puedo porque no las pueden entender. Es esto que le estoy diciendo. Y no lo pueden procesar, asimilar. Les estoy diciendo que me voy, pero que vuelvo. Y ellos no entendían muchas cositas que Jesús les decía. Es que no le puedo hablar más. O sea, y por eso muchas veces vamos a las escrituras, no entendemos el libro de Daniel, no entendemos el Apocalipsis, no entendemos muchas cosas porque no nos hemos dispuesto a obedecer lo poquito que hemos conocido. Y si en lo poco yo no puedo ser fiel a Dios, mucho menos me lleva a un conocimiento más profundo. ¿Para qué? Si no lo voy a entender. ¿Para qué? Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, y ya estoy terminando para contestar la pregunta, encontramos a Pablo explicándonos acerca de las dos naturalezas, la adámica y la naturaleza
del hombre espiritual en el segundo Adán, Jesucristo. Fíjense que Pablo tuvo una etapa en su vida en que tuvo ese conflicto que tienes tú y que tengo yo. Y que lamentablemente mucho creyente no se detiene en su caminar cristiano para comprender el conflicto que tiene interno, para comprender y saber que puede vencerlo y seguir madurando espiritualmente. Aquí en la iglesia de Corintios vemos cómo muchos creyentes aceptaron a Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, fueron discipulados, se les dio clases bíblicas y todos no tienen excusa, no tenían ninguna excusa para no crecer. Pero no le puedes obligar a que se tomen el alimento. A ellos les toca tomarlo y digerirlo. Pablo hizo su parte. Lamentablemente, ellos, dice que se envanecieron en su corazón, se envanecieron en su mente, a tal punto que ya entendían que no necesitaban de la instrucción de Pablo. Sí, se envanecieron. Y entonces por allá desarrollaron líderes y ya no contaban con Pablo, que fue el fundador de la iglesia, fue el que los instruyó, el que los guió. No, ya no te necesitamos, Pablo. Se envanecieron en su mente. Pablo le decía, ustedes tendrán mucha ayuda allí, tendrán muchos líderes, pero el que los encaminé fui yo. El que les anunció la palabra fui yo. Ustedes para mí son como hijos espirituales, aunque ya para ustedes yo no signifique nada. Y ustedes ya se crean que todo lo saben. Imagínense en la actitud de soberbia que entraron. Ustedes tienen ahora todo lo que desean. O sea, se creen que ya no necesitan ayuda. Yo les enseñé a leer la Biblia, yo les enseñé cómo orar. Y ahora se creen que se lo saben todo. Carnales, eso es de la carne. Porque el fruto del Espíritu es humildad, es mansedumbre. Actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Fíjese lo que es el carnal. El carnal es altivo, es orgulloso. Antes no era nada y ahora se cree que lo es todo y que puede resolver por sí solo. Y le decía Pablo a sí mismo, ustedes tienen ahora de todo lo que desean. Dios los ha bendecido, Dios los ha suplido, les ha dado dones, les ha dado talento, los ha ubicado en ministerios. Qué bueno que Dios los ha bendecido y ahora ustedes se creen que no necesitan. Y decía él, algunos de ustedes se sienten muy valientes como para confrontarme y cuestionarme a mí, pero yo iré y hablaré de frente. Imagínense cómo estaba Pablo ante esta iglesia tan carnal. Era una iglesia difícil de pastorear. No porque no tuviera los recursos espirituales, sino porque no aprovecharon la bendición de esos recursos espirituales y se envanecieron y se creían expertos ya en Biblia sin aplicarla a su vida de manera correcta. Entre otras muchas situaciones que habían dentro de la iglesia. Vivían en contiendas, en divisiones. Qué triste, hermano, que Dios nos haya dotado y capacitado
para un debido crecimiento y nos hallamos estancados simplemente por no obedecer el buen consejo. El buen consejo. Y es aquí entonces donde Pablo, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, nos arroja más luz para que podamos nosotros salir de ese estancamiento espiritual en el que muchos han caído. Y Pablo dice que en esa etapa de su vida, él enfrentó un conflicto interno. Algunos dicen que fue durante el tiempo que él estuvo en silencio, que no se escribía, como 14 años que él estuvo después que tuvo la experiencia con Jesucristo, ¿verdad? Que quedó ciego y después dice que se fue para Arabia y estuvo un tiempo que no se supo de él hasta que volvió a Jerusalén. Pero entonces en ese tiempo se dice que él tuvo esta experiencia y debió haber sido pues todo un trato íntimo y directo de Dios por medio del Espíritu Santo, porque Pablo era un hombre bien colérico, un hombre bien fariseo, defendía la ley, ya usted sabe, y entonces imagínese, hubo que romperlo para hacerlo de nuevo y poder ser útil para el reino. Y él dice que él tuvo todo un conflicto interno entre lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Descubrió que había dos naturalezas que él desconocía. Él desconocía, fue a través del Espíritu Santo, porque lo que tenía era religión, pero no tenía el Espíritu Santo. No fue cuando reconoció a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Cuando tuvo esa experiencia fue entonces lleno del Espíritu Santo y las escamas de la religiosidad que él vivía se le cayeron. Y fue ahí cuando él comenzó a comprender que él tenía una naturaleza adámica, una naturaleza que vivía conforme a sus deseos, a sus pensamientos, a su parecer, a su conducta y su deseo de servir a Dios. Y él decía, es que lo que yo quiero hacer es lo que no debo hacer, y lo que no debo hacer es lo que hago. Y él comenzó a trabajar con todo ese proceso interno para aprender a discernir qué era de la carne, porque él dice, es que yo he descubierto que yo soy carnal, vendido al pecado. Escuchen este concepto que él toca de lo que es carnal. Pero este carnal que él habla aquí en Romanos no es el mismo concepto de Primera de Corintios. En Primera de Corintios él los llama carnales en el sentido de que no han madurado espiritualmente, pero han sido equipados para que lo fueran. Entonces, toda esa carnalidad que había dentro de aquella iglesia no era otra cosa que la lucha que él vivió aquí, pero él la venció. O sea que el carnal es uno que no ha sojuzgado el poder del alma al espíritu. Es uno que no ha hecho morir lo terrenal por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando ha sido capacitado y habilitado para hacerlo, entonces es de carga para la iglesia. Porque en lugar de ayudar, carga. Y lo peor todavía, que no es de testimonio. Porque el carnal se confunde con el natural. Por eso a veces usted dice, ay, yo no sabía que esa persona iba a la iglesia. Ay, ¿de verdad que esa persona es cristiana? Yo no lo sabía. Que esa muchacha es creyente. Si no me lo dices, no me entero. Porque, hermano, eso es así. Hay personas que usted, y me perdona, hermano, porque eso es por dentro y por fuera, se tiene que notar. La santidad es integral, porque el cuerpo se constituye en un templo, el templo del Espíritu Santo. Y no es lo que yo crea, no es si me guste, si yo estoy de acuerdo, es lo que dice la palabra. Y todo vuestro ser, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser sea santificado. ¿Y qué es todo vuestro ser? El espíritu, el alma y el cuerpo.
Yo no puedo coger una parte y esta la voy a santificar y esta no, y la que me gusta la dejo para después. Todo vuestro ser sea santificado. Todo vuestro ser. Así que nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir, de actuar, se debe notar que vivimos en santidad, sin caer en legalismos, pero sí viviendo en comunión y en consagración a Dios. Entonces, Pablo descubrió, dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Eso lo somos todos. Todos. Nacemos con una naturaleza adámica, con una inclinación al mal. Todos somos carnales en ese sentido. Así que voy aclarando la pregunta que me hacía la hermana. ¿Puede uno ser espiritual y carnal? Aquí estamos. En este sentido que lo está hablando Pablo en Romanos capítulo 7, en este sentido adámico, aquí lo que se refiere es a nuestra naturaleza adámica. Ahí todos somos carnales. En este sentido, que es lo mismo que cuando él lo describe en 1 Corintios capítulo 3. Porque aquí ya Pablo había recibido el Espíritu Santo. Lo único que él estaba luchando con el poder del pecado que él descubrió que tenía dentro. Pero que el poder del pecado Cristo lo venció en la cruz. El poder del pecado y el poder de la muerte. La única diferencia en Romanos 7 de 1 Corintios es que Pablo aquí descubrió que por medio del poder del Espíritu Santo él podía sojuzgar ese poder también, porque en Cristo somos más que vencedores, aunque estemos en esta naturaleza caída y luchemos con esta naturaleza hasta el día de nuestra muerte. No es menos cierto que ya no somos esclavos del pecado. Jesucristo dijo, yo he vencido, ustedes pueden vencer en mí. Por lo tanto, nosotros no vivimos para el pecado, nosotros luchamos contra el pecado continuamente. Y tratamos en la medida que nos permite esta humanidad y en el poder de Dios, vivir en santidad. Y si pecamos, abogado tenemos en el cielo, nos arrepentimos, Cristo nos limpia, nos santifica y seguimos. Pero ni vivimos indiferente ante el pecado, si pecamos, nos arrepentimos, nos duele, pero tampoco nos deleitamos en él. La diferencia. Los cristianos en la carta de Corintios eran carnales, pero no sentían arrepentimiento. Pablo aquí tenía en la carta de Romanos tenía una lucha violenta, porque él no quería eso. Él no quería vivir así, porque ya él sabía que tenía otra naturaleza espiritual. Su espíritu había sido vivificado por el Espíritu Santo y ahora esas dos naturalezas estaban chocando, tanto la espiritual como la carnal. Y él decía, no, yo ahora no quiero pecar, yo ahora no quiero hablar malo, yo ahora no quiero hacer esto porque yo sé que esto a Dios no lo agrada, yo no quiero esto. Y Pablo seguía ahí luchando, hasta que dijo, Señor, ten piedad de mí, miserable de mí, ¿quién me librará? Y aquí vino entonces esa revelación hermosa. Tienes ahora al Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad. Y por eso entonces él decía que ahora yo, por estar unido a Jesucristo, aquel que venció el poder del pecado y de la muerte en la cruz, ahora por el Espíritu Santo yo soy controlado. El Espíritu Santo me da fuerza. Cristo me vivificó, porque dice la palabra que el primer Adán tenía vida, pero el segundo Adán da vida. Así que somos vivificados a través de la sangre derramada y en la cruz. Recibimos vida por causa de Jesucristo. Y a través de ese Espíritu Santo que nos dota de ese poder, podemos ahora controlar nuestros deseos y no satisfacer los deseos de la carne y vivir conforme al Espíritu Santo. Y si la palabra lo dice, es porque se puede vivir así. Me ha librado del pecado y de la muerte. Y Pablo estaba gozoso y decía a sí mismo,
Cristo venció el poder del pecado y de la muerte, para que ya yo no viva más de acuerdo con mis malos deseos, sino conforme a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí es que está la diferencia. Quiere decir que muchos de estos cristianos de la iglesia de Corinto no se dieron a la tarea de batallar con los deseos de la carne. Hermano, ¿y cuántas cosas no se levantan continuamente? ¿Qué si la murmuración? ¿Qué si la envidia? ¿Qué si el egoísmo? ¿Qué si los celos? ¿Qué cosas no se levantan dentro de nosotros? No les podemos dar lugar a eso, porque entonces entramos en un camino pecaminoso. Tenemos que luchar constantemente con todo aquello que se levanta contrario a la palabra de Dios. Y esa batalla la dio Pablo. Y dice, por eso los que viven sin controlar sus malos deseos, o sea, los carnales, que solamente piensan en lo que quieren. ¿Qué dice? No es otra cosa que aquel que no ha crecido en su espíritu, se quedó como un niño. Y un niño es un ignorante. El niño es ignorante. Al niño hay que cargarlo. Sí. Y eso es bien triste, hermano. Cargar a un niño después de 20 años y todavía con una inmadurez espiritual. En vez de aliviar la carga en la iglesia, en vez de aliviar y de ser de bendición, todavía hay que cargarlo. Los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solamente piensan en aquello que le gusta al Espíritu Santo. Es que es bien sencillo. Y los que viven conforme a lo que desea el Espíritu Santo son los que viven en paz. Y no tienen tanto conflicto mental, tanto conflicto emocional, y siempre están viviendo en las tinieblas y en la oscuridad. No es el diablo, aquí en ningún momento está mencionando al diablo, es simplemente que no se han dispuesto a obedecer el consejo de la palabra y sojuzgar todos esos frutos que son de la naturaleza adámica. Y son entonces los únicos que pueden agradar a Dios. En algún momento de nuestra vida fuimos naturales, ¿sí? En otro momento, carnales. Yo hice un ejercicio en mi mente y yo, Señor, he pasado por todas. Natural, que no tenía el Espíritu Santo y no sabía absolutamente nada ni de la Biblia. No había cogido una en mi vida. Me hablaban de la Biblia, no entendía nada. Oral tampoco. Natural. Vivía conforme a los deseos de mi carne. Luego acepté a Jesucristo, recibí el Espíritu Santo, todo eso. Pero vivía conforme todavía a mis deseos. Hacía mi voluntad. Me podían decir leer la Biblia, escuchar el mensaje, pero seguía haciendo lo que yo deseaba. Carnal. Pura carnal. Me gustaba el bochinche, me gustaba el chisme. Ay, peleaba, me enojaba. Carnal. Ah, y hablaba en lengua. Predicaba. Sí, hermano. Así mismo. Así hay muchos carnales en la iglesia también. Yo por muchos años también estuve en ese bote. Gloria al Señor, que su misericordia me rescató. Y ahí, con la ayuda del Señor, cada día tratando de vivir espiritualmente como debe ser, con la ayuda del Señor, pegadita del manto, hermano, porque con esta carne uno nunca se puede confiar. Natural, carnal o espiritual. Esa es la pregunta. Pero si hay algo que es cierto, que uno no puede ser espiritual y carnal a la vez. Pablo descubrió que tenía un poder que los sometía, el poder del pecado. Pero descubrió otro poder, el del Espíritu Santo. Y por medio del poder del Espíritu Santo, sometió el poder del pecado que había dentro de él. No tenemos excusa, hermano. Hemos sido habilitados. La gran pregunta aquí es,
¿Cuál poder te ciñe a ti en esta hora? Esa es la pregunta. ¿Puede un cristiano ser carnal? Sí, lamentablemente, pero no es lo ideal. A eso Dios no nos ha llamado. Nos ha llamado a vivir en santidad. Que Dios te bendiga. Espero, amada, que te haya aclarado la duda. Y sigamos en esta carrera hasta el final, terminando de manera espiritual.